Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un tema bastante difícil. La historia de Luis Alfredo Garavito. La bestia. La bestia. Uno de los asesinos en serie más prolíficos. ¿Del mundo? Del mundo, sí. Condenado, por la muerte de 172 niños. Aunque se cree que la cifra real puede ser mucho mayor. Sí, eso es lo más escalofriante. En este Deep Dive vamos a intentar, comprender un poco más quién era este hombre. Y por supuesto, sin olvidar las víctimas y la gravedad de sus acciones. Es un caso que, sin duda, ha marcado a Colombia profundamente y que nos obliga a mirar a esa oscuridad que a veces el ser humano, esconde. Exacto. Y precisamente para intentar comprender, vamos a comenzar por su infancia. Garavito describió una infancia terrible, ¿no? Marcada por el abuso físico y emocional. Por parte de su padre. Por parte de su padre. Un ambiente familiar, desde luego, tóxico, que deja una huella profunda. Además de eso, Garavito también relató haber sido víctima de abuso sexual. Por parte de un vecino. Por parte de un vecino, sí, imagínate. Un trauma que se suma a la violencia familiar y que puede tener un impacto devastador en la mente de un niño. Claro, totalmente. Y es realmente, perturbador cómo estas experiencias tempranas se manifestaron en su comportamiento posterior, ¿no? Se volvió retraído, agresivo, mostraba signos de crueldad hacia los animales. Sí, es un patrón que lamentablemente encontramos en muchos asesinos en serie. Parecía que esa violencia que ellos vivieron en su infancia la proyectan luego hacia otros seres vivos. Es un ciclo. Es un ciclo terrible que se perpetúa. Que se perpetúa. Y esta violencia, escaló. Garavito comenzó a mostrar agresiones sexuales hacia otros niños desde muy joven. Y aquí, encontramos otra pieza clave de este rompecabezas. Muchas veces no se presta atención a esas señales de alerta y, tristemente, en muchos casos, la violencia se normaliza en el entorno. Y permite que ese comportamiento se intensifique. Exacto, como si fuera algo, que no tuviera importancia. En cierto modo, la sociedad falla a la hora de proteger A esos niños. a esos niños y al propio Garavito. Totalmente. Y a esto se suma que Garavito luchaba contra el alcoholismo y problemas de salud mental. Depresión, paranoia e incluso psicosis, Una combinación letal. que lo condujo por un camino sin retorno. En 1992 cometió su primer asesinato confirmado. Y ahí marca, el inicio de su reinado de terror como la bestia. Claro. Es como si todos estos factores, el abuso, la violencia, la falta de ayuda, se hubieran ido acumulando hasta que explotó. Exacto. Y hablando de sus crímenes, es importante que hablemos de su modus operandi, ¿no? Garavito se aprovechaba de la vulnerabilidad de los niños, los atraía con promesas, con dulces, dinero, Para llevarlos a zonas aisladas. donde los torturaba, abusaba de ellos y finalmente los asesinaba. Sus métodos eran realmente brutales. Utilizaba un cuchillo para infligir dolor. Y mutilaba a sus víctimas. En su confesión incluso, mencionó haber realizado rituales satánicos. Y alegó haber hecho un pacto con el diablo. ¿Crees que esas afirmaciones sobre el diablo podrían ser una forma de desligarse de la responsabilidad de sus actos? Es posible, es posible. Aunque estos detalles son escalofriantes, un estudio psicológico posterior le diagnosticó un trastorno de personalidad antisocial. Esto significa que carecía de empatía, de remordimiento, y tenía una imagen distorsionada de sí mismo. Atribuir sus acciones al diablo podría ser un mecanismo de defensa, una forma de no confrontar la monstruosidad de sus actos. Claro, es más fácil culpar a una entidad externa Que asumir la responsabilidad. que asumir la propia maldad. Exactamente. Además, hay que recordar el contexto social de la época. La presencia de grupos armados, la violencia generalizada, la superstición, todo eso pudo influir en cómo Garavito construyó su narrativa. Es como si hubiera utilizado esos elementos a su alrededor para justificarse, ¿no? Sí, una justificación que por supuesto no excusa ni minimiza la atrocidad de sus crímenes. Es importante tener en cuenta todos esos elementos para comprender un caso tan complejo como este. Totalmente. Ahora, la captura de Garavito fue un momento crucial, ¿no? En 1999, un hombre sin hogar intervino para salvar a un niño. Que estaba a punto de ser atacado. Por Garavito lo que llevó a su arresto. Un acto heroico Totalmente. que afortunadamente impidió otra tragedia. Imagínate la presión, ¿no? Enfrentarse a la bestia, arriesgar su vida para salvar a un niño que ni siquiera conocía. Es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más oscuras, la humanidad puede prevalecer. Absolutamente. La valentía de este hombre nos recuerda que todos tenemos un papel que jugar en la lucha contra la maldad. Y la confesión de Garavito, por supuesto, sacudió a Colombia. En la próxima parte de este Deep Dive, exploraremos las complejidades legales del caso. Y la indignación pública que generó. Y el debate sobre su posible liberación. Un caso que sin duda planteó serias interrogantes sobre el sistema judicial colombiano.
¿Y la protección de los niños? Bueno, retomando el caso Garavito, ahora nos adentramos en el proceso judicial y, por supuesto, en sus repercusiones. Un proceso que, bueno, estuvo cargado de tensión y controversia. Claro, la magnitud de sus crímenes, 170 y 2 asesinatos confirmados. Una cifra que, bueno, sin precedentes en Colombia. Sí siguió una respuesta contundente por parte de la justicia. Y la sentencia inicial, de hecho, reflejó la gravedad de los actos. Garavito fue condenado a 1.853 años y 9 días de prisión. La pena más alta, más impuesta en Colombia. Una condena, bueno, ejemplar. Pero, ¿cómo se compadece una sentencia tan larga con la realidad del sistema legal colombiano? Imagino que las cosas no fueron tan sencillas. Efectivamente. La legislación colombiana en aquel entonces establecía un límite máximo de 40 años de prisión, incluso para casos de múltiples homicidios. Es decir, que por muy aberrantes que fueron los crímenes de Garavito, la ley limitaba el tiempo que podía pasar en prisión. Correcto. Entonces, a pesar de la sentencia inicial, Garavito no iba a cumplir la totalidad de esos 1.853 años. Su condena se ajustó al máximo legal de 40 años. Y no solo eso, también se le concedieron beneficios por colaborar con las autoridades. En la ubicación de los cuerpos. En la ubicación de los cuerpos, sí. Y por su supuesta buena conducta. Claro, estas reducciones de pena generaron una enorme controversia. Y alimentaron la indignación pública. Mucha gente sentía que, bueno, independientemente de lo que dictara la ley, un criminal como Garavito no merecía ningún tipo de beneficio. Exacto. Es como si la ley, en su intento de ser justa, chocara con la necesidad de castigar de forma ejemplar un crimen tan atroz. Y este choque, por supuesto, generó una reacción social muy potente. Hubo intensas campañas ciudadanas para evitar su liberación. Campañas lideradas por familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de los niños. Que buscaban, por un lado, presionar al sistema judicial para que no se le concedieran más beneficios a Garavito, y por otro lado, generar conciencia sobre la necesidad de reformar las leyes. Para que casos como este no volvieran a ocurrir. Exactamente. Y estas movilizaciones tuvieron algún impacto. Sí, tuvieron un impacto significativo. El caso Garavito se convirtió en un punto de inflexión en la legislación colombiana. Evidenció la necesidad de proteger a los más vulnerables y de garantizar que crímenes tan atroces reciban un castigo acorde a su gravedad. Es decir, que la tragedia de Garavito, aunque terrible, sirvió para impulsar cambios. Cambios positivos en el sistema judicial. En cierto modo sí, aunque el dolor de las víctimas nunca se podrá reparar. Por supuesto. Su caso, al menos, sirvió para que se tomaran medidas. Para proteger a otros niños. Claro. Sin embargo, el debate sobre la justicia y la posibilidad de rehabilitación en casos de extrema crueldad sigue abierto. ¿Es posible reintegrar a la sociedad a alguien que ha cometido actos tan terribles? ¿Qué tipo de castigo es realmente efectivo? Son preguntas difíciles que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la justicia. Y más allá del impacto legal, es fundamental hablar de las consecuencias humanas de este caso. Las familias de las víctimas que aún viven con el dolor, con la pérdida. Por supuesto. La huella de Garavito en la sociedad colombiana es profunda. Su caso nos obliga a confrontar la realidad del abuso infantil, la importancia de la salud mental y la necesidad de construir un entorno más seguro para los niños. No podemos simplemente pasar página y olvidar lo que ocurrió. Debemos aprender de este caso. Tomar medidas para prevenir que vuelva a suceder y brindar apoyo a las familias. A las familias que aún sufren las consecuencias de los actos de Garavito. Exactamente. Totalmente de acuerdo. En la parte final de este Deep Dive, analizaremos el fallecimiento de Garavito en 2023 y exploraremos las preguntas que su caso deja abiertas. Preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la prevención de la violencia y la construcción de una sociedad más justa. Y llegamos a la parte final de este Deep Dive sobre Luis Alfredo Garavito. La bestia. Un caso que, bueno, a pesar de su crudeza, nos obliga a confrontar realidades incómodas, ¿no? Y a buscar respuestas que quizás nunca llegan a ser del todo satisfactorias. Así es. Como mencionábamos en la parte anterior, el impacto de Garavito va más allá de lo legal, ¿no? Sus sombras se extienden sobre la sociedad colombiana. Y nos deja con una serie de preguntas que, en cierto modo, nos interpelan a todos. Preguntas que sin duda adquieren un nuevo matiz tras su muerte en prisión en 2023. Víctima de leucemia y cáncer ocular. Su fallecimiento, aunque esperado por muchos, no trajo consigo un cierre real, ¿no?, para las familias de las víctimas, ni borró el dolor que infligió. Es como si su muerte física no fuera suficiente para cerrar esa herida, ¿no?, que dejó en la sociedad colombiana. El recuerdo de sus crímenes, la magnitud de su crueldad, siguen presentes. En el imaginario colectivo. En el imaginario colectivo. Y supongo que también en las pesadillas de aquellos que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. Es imposible imaginar el dolor que aún cargan las familias de las víctimas.
el vacío que dejó en sus vidas. Precisamente. El caso Garavito nos confrontó con la crudeza del mal, con la fragilidad de la inocencia y con la necesidad de mirar de frente a esos problemas que a menudo preferimos ignorar. El abuso infantil, la violencia intrafamiliar, la falta de atención a la salud mental, son realidades que persisten, que se esconden bajo la superficie de nuestra sociedad y que debemos abordar con seriedad si queremos construir un futuro diferente. Es como si el caso Garavito fuera una llamada de atención, ¿no? Un recordatorio de que la oscuridad existe, de que el mal se puede manifestar en las formas más terribles, pero también, quizás un llamado a la acción, a la prevención. Exactamente. La historia de Garavito, por terrible que sea, nos deja una lección. Una lección dolorosa pero necesaria. La importancia de la prevención. Debemos estar atentos a las señales, crear entornos seguros y brindar apoyo a las familias que lo necesitan. No podemos permitirnos mirar hacia otro lado. En ese sentido, ¿cuáles serían las claves? No, para prevenir que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. ¿Qué podemos hacer como individuos, como sociedad, para proteger a los más vulnerables? Es una pregunta compleja, pero creo que la clave está en la educación, en la sensibilización y en el trabajo conjunto, entre instituciones, familias y comunidades. Debemos romper el silencio que rodea estos temas, hablar abiertamente sobre el abuso infantil, la violencia intrafamiliar, la importancia de la salud mental, crear espacios donde los niños puedan expresarse libremente, sentirse seguros, protegidos. Y también, me imagino, educar a los adultos, ¿no? Enseñarles a reconocer las señales, a intervenir cuando sea necesario. Por supuesto. Los adultos tenemos la responsabilidad de proteger a los niños, de crear un entorno donde se sientan seguros, escuchados, y para eso necesitamos estar informados, preparados para actuar y dispuestos a romper con esa indiferencia que a menudo nos paraliza. Este deep dive, bueno, nos ha llevado a un lugar oscuro, a explorar los rincones más terribles de la naturaleza humana. Pero al comprender la historia de Garavito, al analizar sus motivaciones, el contexto de sus crímenes, podemos aprender de este doloroso pasado y trabajar para construir un futuro donde la infancia esté protegida y donde la violencia no tenga cabida. Así es. La memoria de las víctimas nos impulsa a seguir adelante, a no olvidar y a luchar por un mundo mejor. Ese es el verdadero legado que debemos construir a partir de este caso. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del caso Garavito. Esperamos que este deep dive, aunque perturbador, haya sido un llamado a la reflexión y la acción. Hasta la próxima.